Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y de esta es su emisora, Voz Puente Radio, donde estás no es el final. Hoy es martes, continuando con nuestra programación, pues contamos con la presencia de Rafael Pando, en ese programa que él tiene, en ese segmento que dirige, un segmento bien acertado, que es Caminando con Jesús. Así es que, Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes, Jorge, y buenas tardes a todos quienes nos siguen, nos escuchan, nos ven en este segmento Caminando con Jesús. Bueno, Rafael, iniciamos entonces con nuestro tema de hoy. Gracias, sí, el tema de hoy son los últimos 40 días de Jesús en esta tierra y vamos a comentar mucho de lo que enseñó en ese tiempo. Estamos listos y preparados. Ok. Buenas tardes otra vez. Entonces, el tema de hoy es interesante porque después de la crucifixión y muerte de Jesús, pues vino la resurrección, que es uno de los pilares de la fe para todos aquellos que creemos en el sacrificio de Jesús, pagó el precio por nuestro pecado, y a partir de la resurrección fue cuando Jesús confirmó mucho de lo que enseñó a sus discípulos en diferentes momentos que él apareció y convivió con ellos, confirmando, ratificando o dándoles un principio que no había sido revelado a los discípulos hasta ese momento. Así es que vamos a comentarlo hoy. Fue precisamente la resurrección la que los sacerdotes y los ancianos, el Consejo de Israel, quisieron descalificar y hacer creer a todo mundo que Jesús no había resucitado y que todo se debía a alguna invención de sus seguidores. En el Evangelio de Mateo nos narra cómo la guardia, los soldados romanos asignados a custodiar la tumba en donde se depositó el cuerpo de Jesús, estaban espantados y sorprendidos porque ya no estaba el cuerpo de Jesús y ellos eran los responsables de mantener que estuviera ahí. No sabían dar una explicación. Y nos narra el pasaje de Mateo 28, que algunos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de lo que había acontecido, de que no estaba el cuerpo de Jesús y de que sus discípulos estaban proclamando que había resucitado. Dice Mateo 28:12, que reunidos los ancianos del consejo y habiendo llegado a una conclusión, dieron mucho dinero a los soldados romanos y los sobornaron prácticamente y les dijeron, ustedes digan así, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo estando nosotros dormidos. Desde luego que esa declaración de los soldados romanos pues les implicaba responsabilidad con el gobernador Pilato, porque se les había dado una instrucción y la tenían que cumplir a costa incluso de su propia vida. Pero los ancianos del Consejo de Israel les dieron mucho dinero, dice la Escritura, y también les ofrecieron que si el gobernador escuchaba que había sucedido eso, entonces ellos iban a persuadir al gobernador Pilato para que no sancionara a los soldados. Entonces les dieron mucho dinero y además les ofrecieron protegerlos de la reacción del gobernador por no haber cumplido sus instrucciones. Y los soldados, dice el pasaje, que tomando el dinero hicieron como se les había instruido y que ese dicho, el de que los discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo de Jesús, dice la Biblia que ese dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Vemos que la resurrección es tan importante y es un pilar de nuestra fe en Jesús, que desde ese momento, pues trataron de descalificar ese milagro de Jesús, esa gran victoria de vencer a la muerte y haber resucitado.
y entonces pues estaban utilizando todos sus recursos. Ya habían pagado dinero para que les entregaran a Jesús y ahora estaban pagando más dinero para que dijeran que Jesús había muerto y que era un hombre y que se negara la resurrección. El historiador Romano Justino, un historiador que data del siglo II y III de nuestra era, menciona que esos relatos, la versión de los soldados de que se había robado el cuerpo de Jesús, se siguieron escuchándose hasta el siglo II de nuestra era, tratando de desacreditar el hecho de que Jesús había resucitado. Sin embargo, la mentira nunca va a prevalecer sobre la verdad, y aunque se hizo todos los esfuerzos en aquel momento para decir que Jesús no había resucitado, pues la verdad ha prevalecido y prevalecerá, porque nada puede contra la verdad. Ni siquiera todos los recursos y la desinformación que trataron de hacer pudieron ocultar que Jesús resucitó. ¿Y quiénes vieron a Jesús resucitado? ¿Qué tan confiables fueron esos testigos? Es precisamente algo de lo que vamos a comentar hoy, porque quienes declararon haber visto a Jesús resucitado prácticamente revolucionaron el mundo. La fe que profesamos hoy proviene del testimonio de las personas que tuvieron ese encuentro con Jesús después de su muerte, y ese encuentro afirmó en ellos la fe, tuvo una transformación radical en su fe y en su pasión por extender el evangelio. A la muerte de Jesús nos narran los evangelios que los discípulos estaban escondidos, encerrados bajo llave, estaban espantados y no tenían mucha idea de qué es lo que iba a suceder o qué es lo que iba a pasar. Estaban tristes, habían matado a su maestro, habían tenido ellos otra expectativa del reinado de Jesús en esta tierra y todavía no entendían, aunque Jesús les había revelado mucho de lo que iba a pasar, todavía no entendían qué estaba sucediendo. Pero esos hombres que estaban vencidos, que estaban desalentados, que vieron morir a Jesús en la cruz, después de testificar que Jesús resucitó, pues se mostraron incluso dispuestos a dar su vida, a ir a la cárcel y a hacer todo por seguir a Cristo y anunciar a todo el mundo que Jesús pagó el precio por nuestro pecado y que venció a la muerte y que la victoria, que juzgó a Satanás y que ahora la victoria estaba en él y en todos los que creemos en él. Así es que ese testimonio de ver a Jesús después de su muerte, pues fue el que los cambió de una manera muy radical y se entregaron con toda pasión a extender el evangelio. Porque ninguna persona que no cree o que tiene dudas de lo que está haciendo puede tener la pasión para extender el evangelio. Pero nosotros vemos a los discípulos como hombres con pasión que corrieron muchos riesgos para predicar a Jesús, para hablar a Jesús. Estaban completamente sus discípulos convencidos de la victoria de Jesús en la cruz, porque lo vieron, lo tocaron algunos, y eso les dio pues mucho ánimo, incluso pues la unción y poder para anunciar el evangelio. Y también sabemos que los judíos pues son muy dedicados y muy estrictos en sus costumbres religiosas, y los discípulos de Jesús pues eran judíos precisamente, eran israelitas. Sin embargo, ese encuentro de Jesús pues los revolucionó a ellos mismos, porque en lugar de observar el Sabbat, o además de observar el Sabbat, como era religiosamente entre los judíos, ahora los discípulos comenzaron a celebrar el Día del Señor, lo que es el día domingo, que es algo que seguimos haciendo hasta el día de hoy. Y celebraron el Día del Señor el domingo porque fue el día que resucitó, y también en esa celebración se instituyó la Cena del Señor, haciendo un memorial de lo que Jesús les habló en ese espacio tan especial, en ese discurso de la Santa Cena. Y hoy, hasta hoy, se hace en muchos lugares donde se profesa la fe en Jesús,
pues se sigue llevando a cabo la Cena del Señor por dos motivos: para recordar lo que Él hizo por nosotros y para recordar su regreso como Señor triunfante. Y para tener presente siempre esa promesa, como nos dijo Jesús, que lo hiciéramos hasta que Él regresara nuevamente. Así es que la Cena del Señor, el bautismo en agua, incluso, pues es un recordatorio de la resurrección, de la muerte y resurrección de Jesús. En Romanos 6, del 3 al 5, la Escritura nos dice que pregunta, dice, ¿no saben que todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús y que hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Incluso de una manera visual, el bautismo en agua es una especie de representación de sumergirnos en las aguas, ser sepultados y después salir de las aguas, renacer, resucitar para andar en vida nueva. Colosenses 2:12 también nos dice que sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fueron resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Como vemos, es un pilar de la fe, la victoria de Jesús sobre la muerte. Y esos encuentros posteriores a su crucifixión y resurrección, esos encuentros que Jesús tuvo con sus discípulos fueron de diferentes maneras. Los evangelistas dan testimonio de ellos en sus evangelios, pero también incluso Pablo, que fue uno de los escritores más activo e inspirado para el Nuevo Testamento, para las cartas del Nuevo Testamento. También Pablo da una especie de referencia o recuento de los encuentros que tuvo Jesús después de haber resucitado. Esto lo escribe Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en donde Pablo dice, en primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por sus pecados. Empieza diciendo Pablo a los Corintios, y les dice que también conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y a partir del versículo 5, Pablo empieza a dar una especie de relatoría de las veces que Jesús apareció a las personas después de su muerte. Dice el versículo 5, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. O sea, a Cefas y luego a todos los discípulos. Dice, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Pablo está escribiendo esta epístola a los Corintios en ese tiempo, y muchos de los que vivían todavía, de esos 500 hermanos que narra Pablo, todavía vivían y daban testimonio de haber visto a Jesús después de su muerte. El versículo 7 de este capítulo 15 de la primera carta a los Corintios dice, luego se apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y por último se me apareció a mí, dice Pablo, que soy como un niño nacido fuera de tiempo, o como un abortivo según otra versión de la Biblia. Pero referenció lo que Pablo le dice a los Corintios porque era sabido las veces, por el testimonio de la gente, las veces que Jesús apareció después de su muerte. Y desde luego los evangelios y el libro de Hechos incluso nos narran los momentos que Jesús tuvo contacto con sus discípulos después de haber resucitado. Hechos 1:3, por ejemplo, dice, después de su muerte, hablando de Jesucristo, después de su muerte se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten duda. Eso es lo que dice Hechos 1:3. Se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. O sea que tenemos un ministerio de Jesús que se extendió 40 días después de su muerte, donde dice el libro de Hechos que les habló acerca del reino de Dios. Ya mucho les había enseñado Jesús a sus discípulos, les había revelado, pero era necesario durante esos 40 días, con el poder
que Jesús tenía de vencer a la muerte y de haber cumplido la misión a la que el Padre lo envió a esta tierra, que Jesús enseñó durante ese tiempo. Pues los evangelistas confirman entonces a Cristo resucitado, y aunque sus discípulos en algunos encuentros que tuvieron con Cristo no lo reconocieron de primera instancia, seguramente estaban tan distraídos, tan tristes, tan desalentados, que pues no creían que fuera Jesús quien les estaba hablando, como nos pasa a veces cuando nos desenfocamos de que la tristeza, el enojo nos saca de enfoque y no vemos la realidad que tenemos frente a nuestros ojos. Así, algunos pasajes de los evangelios nos narran cómo los encuentros que tuvo Jesús con sus discípulos, pues no lo reconocieron en primera instancia. Sin embargo, los evangelistas confirman que ese Cristo resucitado era idéntico al Jesús terrenal que tuvo contacto con los discípulos después dentro de esos 40 días. Ya hemos hablado de los caminantes a Emaús. Esto lo narra Lucas, el capítulo 24, y nos narra de esos caminantes, esos 2 discípulos que iban a una aldea llamada Emaús, que estaba a una cierta distancia de Jerusalén, y nos narra cómo esos discípulos iban tristes, iban discutiendo, iban hablando de lo que había sucedido, y estaban tan metidos en su tristeza, en su discusión, que nos narra este pasaje que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó a ellos y los iba acompañando. Incluso, pero dice la narración que ellos no le reconocieron y que parecía que tenían vendados los ojos. Y yo veo cómo es increíble a veces que la tristeza, la desesperanza son algo contrario a la fe, que no nos permite ver con ojos de fe lo que está sucediendo y la realidad frente a nosotros, como la desesperanza, la tristeza, incluso a veces la amargura, decía yo, el enojo, pueden desenfocarnos tantos en nuestra fe en Dios, que teniéndolo enfrente probablemente ni lo reconozcamos, que no nos abandona y que siempre está ahí. La narración pues nos dice que Jesús les preguntó ¿por qué discuten o de qué vienen discutiendo? Y luego nos narra que los acompañó un tiempo caminando y les empezó a abrir las escrituras desde los primeros libros hasta los profetas. Y entonces fue cuando los discípulos se les abrieron los ojos y vieron a Jesús que estaba con ellos y se dieron cuenta que era Él. También este es un momento donde Jesús estuvo con 2 de ellos solamente. Otro evangelio, Juan, en el capítulo 21, nos narra que Jesús se aparece también a 7 discípulos. Y dice el capítulo 21 que después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberias y lo hizo de esta manera. Y Juan, como evangelista, lo narra con más detalle. Dice que estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, conocido como el Dídimo o el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo, voy a pescar, y ellos le dijeron, también nosotros vamos contigo. Y fueron y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Y cuando ya estaba amaneciendo, Jesús se presentó en la playa, pero los discípulos no se dieron cuenta que era Jesús. Entonces, en la narración anterior de los caminantes de Emaús, como en esta narración donde Jesús se presenta a 7 de sus discípulos, sucede algo curioso porque en ninguna de esas 2 ocasiones lo pudieron reconocer en primera instancia, aunque ya después que él estuvo conviviendo con ellos un rato y enseñándoles algunos otros principios necesarios, entonces ya tuvieron la plena certeza de que era Jesús quien estaba con ellos. En algunas ocasiones, incluso Jesús
participó con ellos comiendo y permitiendo que le tocaran las heridas, como para que no quedara lugar a dudas, ¿verdad? De que era el mismo Jesús quien estaba ahí con ellos. Lucas también nos narra cómo Jesús aparece en otro momento a los discípulos, pero nos habla de que los discípulos estaban encerrados prácticamente bajo llave. Lucas 24, por ahí del versículo 36, dice que todavía estaban ellos hablando de las cosas, de lo que había sucedido, cuando Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Y ellos se espantaron y se atemorizaron, pues creían estar viendo un espíritu. O sea que debe haber sido una impresión tremenda, unos encuentros inesperados, algo que no había sucedido hasta ese momento, lo que les estaba pasando a los discípulos de estos nuevos encuentros con Jesús. Y dice aquí que se espantaron y se atemorizaron porque creían que era un espíritu. Y Jesús les dijo, ¿por qué se asustan? ¿Por qué dan lugar a esos pensamientos en su corazón? Y bueno, esto también nos enseña que el miedo, pues, nos impide ver las cosas que son verdad por fe. Y eso es lo que estaba impidiendo a sus discípulos no creer que era Jesús quien estaba con ellos. Y en ese pasaje Jesús les muestra sus manos. Dijo, miren mis manos y miren mis pies, soy yo. Tóquenme y véanme. Un espíritu no tiene carne ni huesos como pueden ver que los tengo yo. Entonces, ante esa duda, ante ese susto, ante ese desconcierto que tenían los discípulos, pues Jesús les dio pruebas irrefutables de que era Él, al permitirle incluso que lo tocaran, que se cercioraran que era Él. Y dice la narración que al decir esto, les mostró las manos y los pies, y cómo ellos, por el gozo y la sorpresa que tenían, no le creían. O sea, estaban tan sorprendidos que no le creían. A veces hasta las buenas noticias no las creemos, de tan incrédulos que somos, que no creemos que pueda pasar incluso cosas buenas en nuestra vida o cosas muy buenas. Y en ese sentido somos incrédulos, pero bueno, en ese momento estaban siendo confrontados. E incluso Jesús les dijo, ¿tienen algo de comer? Y entonces ellos le dieron parte de un pescado asado y Jesús lo tomó y lo comió delante de ellos. Y les dijo, lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando estaba con ustedes. Yo supongo que Jesús les dijo, sí sé que se asombraron, que no es común que esto suceda, pero yo se los dije antes, cuando estaba todavía con ustedes en mi ministerio, porque era necesario que se cumpliera todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Eso es lo que Jesús les está confirmando en ese momento a sus discípulos. Entonces, hasta donde he narrado ahorita, en esos diferentes encuentros, Jesús prácticamente les está dando pruebas de su resurrección, pero les está confirmando que lo que dice la ley de Moisés, los profetas y los salmos acerca de él, estaba cumplido. Y así como Jesús les abrió a los caminantes de Maú las escrituras, empezando desde la ley de Moisés y los profetas, ahora les estaba confirmando a los discípulos que esos escritos y esa palabra de Dios escrita era verdad y se estaba cumpliendo en ellos. Entonces, dice la narración, se les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las escrituras. Yo veo una confirmación de la fe de los discípulos a través de estos encuentros tremendos, y eso les permitió comprender las escrituras, y les dijo, así está escrito y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Prácticamente la gran comisión que conocemos cuando Jesús les dijo, vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio, se los estaba confirmando aquí para que en su nombre se predicara arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén
Y de esto dijo Jesús, ustedes son testigos. No había duda de que Jesús los estaba dejando esa responsabilidad de que ellos eran testigos de su resurrección y de que todo lo que enseñó y lo que dicen las Escrituras es cierto, es una verdad de Dios. Y Jesús les dice, yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que desde lo alto sean investidos de poder. Entonces son encuentros tremendos, hechos que están sucediendo en ese momento y que le está afirmando la fe y la comisión que Jesús dio a los discípulos. Así es que probablemente más bien en el siguiente segmento de la siguiente semana vamos a terminar de revisar esos encuentros que tuvo Jesús y las enseñanzas durante esos 40 días para terminar su obra y su ministerio en este mundo para preparar lo que sigue. Así es que, pues hasta hoy lo dejamos así y les invito a que nos acompañen en la siguiente semana para terminar de ver con más detalle el resto de los encuentros que Jesús tuvo y lo que nos enseña y nos revela hasta hoy todos esos hechos. Muchas gracias por su atención. Los espero aquí la siguiente semana. Que pasen buena tarde y saludos.